Parecía que no iba a llegar el día, pero ya está aquí. Por fin se ha anunciado el avance definitivo de una pequeña pero muy relevante obra que cambiará muchos viajes del norte peninsular, el Bypass de Olmedo, que tras estar no pocos años aparcado en un cajón y últimamente avanzando a paso de tortuga, al fin Transportes ha adjudicado las obras por 40 millones de euros. Un tramo que supondrá un verdadero eje de los tráficos de alta velocidad del norte de España. La denominada U de Olmedo es un enlace de 8,2 kilómetros entre las líneas ferroviarias de alta velocidad Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia, que incluye la ejecución de un viaducto sobre el río Adaja, una pérgola sobre la carretera CL 602 y obras de permeabilidad, una actuación que impulsará la transversalidad de buena parte de las rutas de los trenes rápidos del norte, así como la cohesión y vertebración territorial. Un impulso que se venía dilatando más de lo esperado y que estará dividida en dos fases: las obras de plataforma, lo ahora licitado, a la que le seguirá la propia infraestructura ferroviaria, es decir, vías, balasto o catenaria, así como la señalización una vez culminen esos trabajos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La actuación comprende la plataforma de una nueva conexión, incluyendo los movimientos de terreno y las estructuras. Para la construcción del bypass se aprovechará la V que dibuja la bifurcación de la línea de alta velocidad Olmedo-Zamora-Galicia a partir de la línea Madrid-Segovia-Valladolid, que partirá de la línea a Galicia para, tras discurrir por los términos de La Zarza, Olmedo y Hornillos de Eresma, enlazar con la línea Madrid-Valladolid. Una conexión que se realizará mediante un trazado recto con extremos en curva para su conexión con cada una de las dos líneas, asemejándose a una U, donde en su tramo central se construirá un viaducto para cruzar el río Adaja. En una primera fase el bypass contará con vía única, aunque quedará preparado para atender la segunda vía en el momento que sea necesario con cierta rapidez. Una obra que cuenta con financiación europea y que debería estar lista en la fase ahora licitada en 24 meses, a lo que habría que añadir la fase posterior de estructura de vía y catenaria, que añadido a las pruebas podría alargarlo todo un año extra, por lo que si todo va bien, este tramo podría estar listo en el segundo semestre del 2027. La actuación, adjudicada a vías y construcciones, se completa con la construcción de 4 pasos superiores y un paso inferior para garantizar la permeabilidad de la zona, drenajes y cerramientos. Una conexión que representará un nuevo hito en el impulso a la transversalidad de la red de alta velocidad al permitir el viaje por la mitad norte del país sin necesidad de pasar por Madrid por un lado y acercando territorios por el otro, ya que mejorará notablemente los viajes entre este y oeste de toda la mitad norte que ahora transcurren por tramos, por ejemplo, muy anticuados como el que une Ourense y Ponferrada, lo que mejorará tiempos, fiabilidad, capacidad y seguridad de dichos viajes. De esta forma se podrá conectar directamente por alta velocidad Galicia con Valladolid y desde esta ciudad con otras capitales de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Zaragoza o Barcelona. Una buena noticia, pero que demuestra una vez más lo complicado que es hacer cualquier cosa en este país, donde hasta el más mínimo movimiento de tierra supone meses y meses de burocracia, estudios y adjudicaciones que alargan obras como esta demasiado en el tiempo. Pues el otro ejemplo similar es el bypass de Almodóvar del Río, en Córdoba, que también va con mucho retraso y del que ojalá pronto tengamos buenas noticias que contar. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.